Bueno, continuamos. Entonces, sobrecarga de volumen es cuando el corazón o el sistema cardiovascular maneja mayor cantidad de volumen, quiere decir de sangre, ¿no? Entonces, características: aumento del volumen diastólico, aumento del volumen de eyección y luego se establece en el ventrículo una hipertrofia de tipo excéntrica. Esta hipertrofia de tipo excéntrica, hasta cierto punto, o sea, no, el término no es muy claro para mí, porque hipertrofia uno cree de que es un engrosamiento importante de las paredes del ventrículo. Pero en este caso dice hipertrofia excéntrica porque lo que hay básicamente es que el corazón, cuando hay miocardiopatía dilatada, las paredes se vuelven más delgadas. Esa es una miocardiopatía dilatada típica. Pero en este caso hay una dilatación, pero podríamos decir que es fisiológica, aunque no es fisiológica porque se queda distendido. Pero ¿por qué digo fisiológica? Porque las paredes mantienen su capacidad de contracción. Solamente es como si se distendieran, no se dilataran, como uh, un mecanismo de Frank Starling extremo, digamos, porque se distienden y también se contraen bien. Entonces tienen una función adecuada a pesar de manejar bastante volumen, un volumen mayor al que deberían hacer. ¿Y cuáles son las causas específicas que van a, van a producir una sobrecarga de volumen? En general, las insuficiencias valvulares. ¿Qué válvulas? Cualquiera de las cuatro. Insuficiencias valvulares. Quiere decir que no tiene la capacidad para cerrarse. Queda abierta la válvula. Entonces, hay retroceso de la sangre. Esa, entonces, es la sobrecarga de volumen. Aquí tenemos una curva de presión y de volumen del ventrículo izquierdo, para que ustedes la interpreten. La sobrecarga de presión es la otra forma en que se producen las alteraciones en el corazón. Eh, ya la sobrecarga de presión y que pusimos y seguimos poniendo como ejemplo la hipertensión arterial, va a producir un aumento del grosor de las paredes del corazón. Es casi como si fuéramos a un gimnasio y alzáramos pesas durante algún tiempo, digamos 3 meses, 6 meses, vamos a tener musculatura mayor en los brazos, especialmente en el pecho, en la espalda. Lo mismo sucede en este caso, en el corazón. Aumenta el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo porque hay una resistencia al paso de la sangre en los vasos. ¿Cuáles son los vasos principales que manejan o que controlan los niveles de presión? Son los vasos que tienen en sus paredes mayor cantidad de músculo liso. Estos son, de forma específica, los vasos que son arteriolas de pequeño y mediano calibre. Por ejemplo, entonces acá tenemos en la sobrecarga de presión, nosotros pusimos también como ejemplo la hipertensión arterial, pero también se producen las estenosis de las sigmoideas. La estenosis de la sigmoidea quiere decir la pulmonar para el ventrículo derecho y la aórtica para el ventrículo izquierdo. Si disminuyen su luz, si se vuelven fibrosas, van a producir una obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo o del derecho, y por consiguiente ese ventrículo va a hacer mayor esfuerzo y va a aumentar el grosor de las paredes del corazón. ¿Y cuál es el problema siguiente, digamos? Lo que ocasiona este engrosamiento. Que este engrosamiento es hacia adentro, es centrípeto. Por consiguiente, disminuye
el orificio o la cavidad del ventrículo. Si la cavidad del ventrículo era así, se vuelve así, más pequeña. Por consiguiente, si la cantidad de sangre generalmente se mantiene igual, a ese ventrículo no le va a entrar la cantidad de sangre que le entraba antes. ¿Dónde se queda esa sangre? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Si no hay una circulación adecuada, y aquí, para tratar de tener sacar una conclusión parcial. Las conclusiones generalmente deben ser definitivas, pero en este caso una conclusión parcial en el sentido de que lo que ocasiona este engrosamiento es y la disminución de la capacidad para que esa cavidad reciba la cantidad de sangre adecuada es una obstrucción. Yo le llamo obstrucción, en una insuficiencia cardíaca hay obstrucción en el corazón al paso de la sangre. ¿Y qué produce esto? Va a producir disminución de la velocidad de la sangre se tiene que quedar en algún lugar, mayor cantidad, como si esperara para hacer su paso. Cuando se obstruye una carretera, digamos, si se da paso solo por una vía, hay congestión. Yo generalmente hacía el ejemplo de un pequeño arroyo que se le ponían barreras, así con piedras, y el agua pasaba hacia el otro lado cuando aumentaba en un lado, porque tiene que seguir la corriente, y pasaba un poco, pero y en la parte en la parte previa a la obstrucción o a la barrera que se ponía, iba a haber una congestión, aumentaba el volumen como una represa, aumenta el volumen de sangre o de agua, como en un río que le pone se le pone una obstrucción de alguna cosa, en este caso, construcciones importantes para retener agua, para producir energía eléctrica, como las represas, ¿no? Entonces, esa sangre se tiene que quedar en algún lugar y va a producir algún trastorno. Las represas, por ejemplo, como las grandes represas de América del Sur, como la represa oh, pues, en Brasil, la de Yacyretá y la otra que es más grande, eh, van a producir una gran inundación de bastante vegetación. Y muchas personas se oponen a eso. En el corazón, ese acúmulo, esa congestión de sangre, va a producir alteraciones. Por ejemplo, si es en el lado izquierdo, va a producir en el pulmón una congestión pulmonar. Y si es en el lado derecho, congestión venosa general, especialmente hepática, y luego va a haber una salida de líquidos por esa hipertensión venosa dentro del abdomen, va a haber salida de líquidos hacia la cavidad. Eso va a hacer que el abdomen incluso a veces aumente de tamaño. Entonces, todo lo que ocasiona obstrucción al paso de la sangre, especialmente a nivel del corazón, por una valvulopatía, por una miocardiopatía, por cualquier trastorno en el corazón, o una coronariopatía que produce disminución de la capacidad de contracción, va a producir obstrucción al paso de la sangre. Eso va a generar trastornos hacia adelante y trastornos hacia atrás, trastornos anterogradados y trastornos retrógrados. El corazón, por ejemplo, cuando hay hipertensión venosa, produce una ascitis, aumento del líquido eh, que sale de los vasos, especialmente las venas. Bueno, esta hipertrofia miocárdica tipo concéntrica, entonces, ¿por qué hay incremento de la capacidad de generar presión del ventrículo? Incremento porque hay resistencia. Disminución de la distensibilidad, disminución de esto bien. La disminución de la distensibilidad del ventrículo, en el caso de la hipertensión por engrosamiento del músculo, genera que haya un músculo más rígido. Por consiguiente, no se va a poder distender. Normalmente el músculo se tiene que distender porque hay el mecanismo de Frank Starling, porque al distenderse como un elástico, la contracción va a ser más potente y más efectiva. Y luego tenemos la insuficiencia del riego coronario,
que va a disminuir esa capacidad y si hay un infarto, más aún, porque va a haber una zona de cicatriz en el músculo que no va a tener capacidad de contracción. Por consiguiente, se va a quedar rígida y eso va a generar que ese ventrículo tenga dificultad para poder contener mayor cantidad de sangre, porque la cicatriz va a ser de tejido conjuntivo, como siempre, y eso no se distiende. Mientras más grande el infarto, mayor cicatriz. Esto va a ocasionar generalmente deterioro de la contractilidad. Y ese deterioro de la contractilidad, eh, así como nosotros hemos imaginado la insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Aquí ya es importante que sepamos de que la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico se divide en insuficiencia cardíaca sistólica y insuficiencia cardíaca diastólica. Desde el punto de vista de la ecocardiografía, se divide en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y con fracción de eyección preservada. Entonces ustedes dirán, de acuerdo a la definición que dice de que siempre hay una disminución de la capacidad del corazón y hay una insuficiencia, si hay fracción de eyección preservada, ¿cómo va a haber insuficiencia si está preservada la fracción de eyección? Pero sí, es una nomenclatura que se ha determinado. ¿Por qué? Porque produce signos de insuficiencia, incluso con fracción de eyección preservada. Entonces, la definición que nosotros dimos es más que todo para la insuficiencia cardíaca sistólica, pero la clínica va a ser parecida en la insuficiencia diastólica. E incluso es más complicada la insuficiencia diastólica, solamente es menos frecuente porque para el tratamiento es difícil manejarla. ¿Qué hacemos? Si tiene fracción de eyección preservada, pero hay en especial, digamos, congestión eh, retrógrada. Entonces tenemos que ahí utilizar medicamentos que vayan a disminuir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Es una de las formas, pero no es la única. Es más difícil de conseguir mm, buenos efectos con medicamentos. Hay deterioro de la contractilidad, que es un estado común final para todo tipo de sobrecargas miocárdicas. Todas las hipertrofias también concéntricas, al final, van a producir insuficiencia cardíaca con dilatación. Todos los corazones al final se van a dilatar, quiere decir, todos. Si la persona no fallece con una insuficiencia cardíaca diastólica, al final va a producirse una dilatación. Entonces, cuando hay dilatación, puede haber insuficiencia sistólica y diastólica al mismo tiempo, porque ya cuando está dilatado ya no puede distenderse más. Entonces, hay un estado común final para todo tipo de sobrecarga miocárdica, deterioro de la contractilidad. Y ese deterioro de la contractilidad, por supuesto, coincide con la definición de insuficiencia cardíaca. Aumenta el volumen diastólico y sistólico ventricular con volúmenes de eyección pequeños. Esto más para la insuficiencia sistólica. Aumenta el volumen diastólico y sistólico ventricular. ¿Aumenta el volumen sistólico cuando hay disminución de la capacidad de contracción? Sí, pero la fracción de eyección disminuye en la insuficiencia sistólica. Porque en la contracción isovolumétrica, que es la primera parte de la contracción, sí va a haber aparentemente un volumen sistólico aumentado, pero lo que sale es mínimo. Por eso, y eso ya es fracción de eyección. Eso tiene también que estudiarlo. Todos esos términos técnicos de las enfermedades cardíacas tienen que conocerlo. Tiene que conocer fracción de eyección, gasto cardíaco, retorno venoso, este, ah, resistencia periférica, este, todo eso. Miocardiopatía dilatada, hay un deterioro difuso. En la miocardiopatía dilatada, cuando el corazón está grande, hay un deterioro difuso de la musculatura. Y cuando hay un trastorno localizado o segmentario, es cuando hay un infarto, por ejemplo, hay un infarto y se produce una cicatrización. Hay un deterioro localizado por pérdida de masa contráctil.
Disminución de la distensibilidad ventricular. Esto es insuficiencia diastólica desde el punto de vista clínico. Y desde el punto de vista de la ecocardiografía, es una insuficiencia con fracción de eyección preservada. Hay aumento de las presiones de llenado ventricular junto con una cierta disminución del volumen de eyección. Bien, esta definición aquí, con cierta disminución del volumen de eyección. Eso aparentemente en la clínica, pero no es así. En el eco, para que haya una insuficiencia diastólica o, mejor dicho, con fracción de eyección preservada, es un trastorno diastólico. La disminución de la distensibilidad ventricular se caracteriza por un aumento considerable de la presión de fin de diástole. Disminución de la distensibilidad, quiere decir que el corazón está duro, no se distiende, no hay el mecanismo de Frank Starling. Hay otras causas de disminución del llenado ventricular, porque el llenado ventricular es importante para que eso determina la cantidad de sangre que se va a expulsar. En la estenosis mitral, por ejemplo, que es un trastorno donde la válvula se obstruye hasta cierto punto, hay signos de insuficiencia cardíaca. Signos de insuficiencia cardíaca sin trastorno del ventrículo izquierdo. Dijimos que la insuficiencia cardíaca sistólica, el ventrículo izquierdo o el derecho están dilatados generalmente, pierden la capacidad de contracción. En la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo está generalmente normal. Pero ¿por qué hay insuficiencia cardíaca? ¿Por qué hay signos de insuficiencia cardíaca? Porque esta obstrucción hace que la sangre se acumule hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, y produce un trastorno crónico de congestión hacia atrás, con presión aumentada, por supuesto. Aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares venosos, capilares pulmonares arteriales, arteriolas y arteria pulmonar. Esa presión, cuando llega a la arteria pulmonar, va a ocasionar trastornos en el ventrículo derecho. Y ese ventrículo derecho va a tener que asumir esa responsabilidad que inicialmente la puede contener y controlar. Pero va a llegar el momento en que también va a decaer y ese problema va a pasar hacia atrás. Y ahí va a haber una congestión venosa periférica general. Inicialmente fue en la circulación pulmonar solamente, o la que llega a la aurícula izquierda. Anatomía, ¿no? Si ustedes tienen la anatomía, es fácil darse cuenta. Entonces, ¿qué pasa hacia adelante de la estenosis? Obstrucción. La estenosis es una obstrucción, lo que yo les decía antes. El miocardio es una obstrucción cuando está alterado. En este caso, la estenosis mitral con ventrículo normal es una obstrucción. Entonces, trastorna el flujo normal de la sangre. Entonces, hacia adelante de la estenosis, ¿qué va a haber? Disminución del flujo. Y cuando hay disminución del flujo, la fracción de eyección está disminuida en el ventrículo izquierdo. Y si hay disminución de la fracción de eyección, va a haber hipoperfusión de sangre de los diferentes órganos. En el caso que nos ocupa, hablamos de la musculatura. La persona no va a poder hacer ejercicio porque se va a cansar porque no va a tener el oxígeno necesario para que sus músculos trabajen. Y por supuesto, el riñón, el mismo corazón, el, el cerebro, el vaso, el hígado, todos van a tener disminución del flujo de sangre. Y hacia atrás hay congestión, hacia atrás de la estenosis mitral. Aurícula izquierda, venas pulmonares, vasos pulmonares, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha y congestión periférica. Ahí ya llegó una etapa donde se generaliza todo. Esa es la otras causas de disminución de llenado ventricular, que quiere decir que producen signos parecidos a la insuficiencia cardíaca, pero no son la insuficiencia cardíaca típica, aumento o dilatación del ventrículo izquierdo.
pericarditis constrictivas y el derrame pericárdico, atención, llamado taponamiento cardíaco, también pueden producir un trastorno que está más relacionado con la insuficiencia diastólica, porque es como si la pericarditis constrictiva es un proceso inflamatorio crónico que produce una cicatriz del pericardio que abraza al ventrículo y no lo deja distenderse. Entonces, es externo el problema, no es en el músculo, es externo. Pero funciona como si fuera una insuficiencia diastólica o un trastorno diastólico. Y el derrame pericárdico a tensión es lo mismo, solamente que es agudo. Hay un derrame importante en el pericardio y eso aprieta al ventrículo y no lo deja distenderse. Remodelamiento o remodelado cardíaco. Esto es un término que se creó para mostrar de que todos estos trastornos que afectan al miocardio principalmente van a alterar la estructura anatómica y también a nivel de las diferentes fibras musculares y también en la parte celular. Entonces, el remodelamiento es el conjunto de cambios anatómicos geométricos, porque crece una cavidad y la otra se mantiene así, o una se queda pequeña y así, histológicos y moleculares del miocardio, porque se relaciona con el funcionamiento de la fibra, que se observa secundariamente una sobrecarga o daño miocardio. En este caso, por sobrecarga de volumen, por sobrecarga de presión o por un trastorno, vamos a decir, de tipo isquémico, un infarto. Bueno, vamos a la disfunción ventricular. Esta parte es importante porque nos permite entender todo esto que estamos hablando, nos permite entender por qué se produce la insuficiencia cardíaca. Después vamos a ver la clínica. Esto es fisiopatología. La insuficiencia cardíaca producida por aumento de poscarga o por disminución de la contractilidad produce la disfunción sistólica. Entonces, la disfunción sistólica tiene como característica aumento de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Ahí, o por disminución de la contractilidad del miocardio. Esas dos situaciones se presentan en la disfunción sistólica. Fíjense que esto ya a ustedes les permite decir qué tratamiento le van a dar a su paciente. ¿Cómo van a vencer esta situación? Disminuir la poscarga y aumentar la contractilidad. Antes, antes el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cualquiera sea, porque no se había hecho la diferencia entre sistólica y diastólica o entre contracción de dirección aumentada o disminuida, o normal y disminuida, o preservada, mejor dicho, disminuida y preservada. Entonces, se hablaba solo de una insuficiencia cardíaca y se trataba con lo mismo. Se trataba con digoxina o digital, diuréticos, potasio y espironolactona. Diuréticos de ASA me refiero, ¿no? Ese era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a todos los pacientes. Ahora, con más conocimiento, cuando apareció ya el ecocardiograma, ¿no? Más con el Doppler y otras técnicas que se utilizan, pues ya se tiene conocimiento más exactos sobre los trastornos de la insuficiencia. Y la disfunción diastólica tiene como característica de alteraciones de la relajación o del llenado ventricular. Quiere decir que no se distiende. El uno no tiene capacidad de contracción, la sistólica, y la diastólica no tiene capacidad de relajación, de distensibilidad. Por consiguiente, si no se distiende, se llena menos. Mejor dicho, no se llena. O sea, no se llena lo suficiente, ¿no? Porque no se distiende. Muy bien, aquí nos vamos a quedar. Yo quisiera ver si hay preguntas. Y las preguntas son importantes porque yo creo de que es el momento en que podemos
aclarar algunos conceptos. Voy a Doctor, tomar buenas lista. noches. Sí, sí, Una sí, pregunta. diga. ¿Sería que podría repetir las causas específicas sobre la sobrecarga de volumen? La sobrecarga de volumen se produce en general por trastornos de las válvulas de tipo insuficiencia. Aumenta la cantidad de, de sangre circulante. Sobrecarga de volumen. Doctor, Gracias, Sí, eh, doctor. ¿será que me puede aclarar un poquito el tema de la dilatación concéntrica y excéntrica? ya. Es la hipertrofia. La hipertrofia excéntrica se le llama así porque hay una dilatación del corazón, pero que mantiene la capacidad de contracción, podríamos decir, ¿no? Se dilata como si fuera una dilatación, digamos, pasajera, algo que va a retornar nuevamente. ¿Por qué? Porque el corazón mantiene su capacidad de contracción, solamente que se distendió, digamos. Hay una dilatación, pero podríamos decir se distendió. ¿Por qué? Porque mantiene su capacidad de contracción, maneja más volumen. En la sobrecarga de volumen se produce esto. Como maneja más volumen, se distiende más. O sea que la fracción de eyección, si quizá, o mejor dicho, el mecanismo de Frank Starling se lleva al extremo, digamos, se distiende bastante porque se contrae bastante, expulsa bastante sangre y el volumen que sale es normal, digamos, a pesar de la insuficiencia valvular. Y la hipertrofia concéntrica es que el corazón se engruesa y se engruesa para adentro del corazón. Por ejemplo, en una radiografía de tórax, que usted ve silueta cardíaca, no puede ver hipertrofia. No puede. Usted lo ve el corazón y dice, corazón normal, área cardíaca normal, pero está hipertrofiado. Entonces, esa es la concéntrica hacia adentro y la excéntrica hacia afuera. La concéntrica tiene capacidad de contracción también, porque es un trastorno diastólico. Hemos visto que se le llama también con fracción de eyección preservada. Voy Gracias, a ir doctor. tomando lista, vayan pensando. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Canaviri Quintana, del grupo B1. No está. Condori Silvestre Johnny. Presente, doctor. Muy bien. Corado